Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos y alumnas. Vamos a trabajar la parte teórica del protocolo de enrutamiento EIGRP y sus configuraciones. Vamos a empezar a estudiar un poco de la parte teórica de este protocolo previo a un laboratorio práctico de resolución de problemas, un laboratorio de EIGRP avanzado que vamos a cubrir en futuras lecciones. Vamos a comenzar entonces. Cuando hablamos de EIGRP, nos referimos y por alguna razón agregó todos de una sola vez, no sé por qué. Cuando hablamos de EIGRP, nos referimos al Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Es un protocolo de enrutamiento de tipo híbrido, ya que posee características de protocolos de tipo vector distancia y de estado de enlace. Tiene un límite de 255 saltos, lo cual es una característica de los protocolos de vector distancia, de tipo vector distancia, y almacena tres tablas. La tabla de vecinos, conocida en inglés como Neighbor Table, la tabla de topología, conocida como Topology Table, y la tabla de enrutamiento, Routing Table, lo que es característico de los protocolos de estado de enlace. Utilizamos como métricas ancho de banda, que es el bandwidth en inglés. El retraso sería el delay. En EIGRP son conocidas como K o son llamados K. ¿Cómo se muestra a continuación? Tenemos K1 para bandwidth, K2 para load, K3 para delay, K4 para reliability y K5 para MTU. Respectivamente son el ancho de banda, la carga, el atraso, la confiabilidad y los MTU. Es un protocolo propietario de Cisco. Quiere decir que en equipos Juniper o en otras marcas habría que hacer una integración y una, por así decirlo, una implementación con otros protocolos, como el caso de OSPF, pero este no se podría utilizar, solamente se podría utilizar en equipos Cisco, respectivamente. Envía actualizaciones mediante la dirección IP de Multicast 224.0.0.10. Soporta sumarización, soporta VLSM, lo que es conocido en inglés como VLSM, Somneteo VLSM. Soporta autenticación claramente y envía solamente una actualización que ocurre y no toda la tabla. Con esto se refiere a que lo hace a diferencia de OSPF que pasa enviando toda la tabla de enrutamiento. Este solamente se enfoca en la actualización que está ocurriendo en el momento y envía sus datos y esas informaciones. Hace un balanceo de carga de hasta 16 enlaces con métricas iguales. Por defecto usa 4 enlaces. Es el único protocolo de enrutamiento que hace balanceo para enlaces con costos desiguales. Por defecto viene desactivado. Utiliza el concepto de sistema autónomo. Un sistema autónomo EIGRP no es identificado por un número que va del 1 al 65.535. Cuando se configura el EIGRP, configuramos ese número de sistema autónomo. Envía paquetes llamados hello para establecer una relación con los vecinos, adyacencia. Esos paquetes son utilizados también para mantener la relación entre ellos. EIGRP posee los timers hello y hold. Los paquetes hello son enviados cada 5 segundos en enlaces LAN y WAN de mayor velocidad. El timer hold es de 15 segundos, o sea, 3 veces el timer hello. Es el tiempo máximo que el enrutador espera para recibir un paquete hello. Después de esto, el enrutador vecino es considerado como dead, muerto o inalcanzable.
Continuando con la presentación, tenemos la parte de donde para que los enrutadores se conviertan en vecinos, el mismo sistema autónomo tiene que ser instalado y configurado en los equipos. O sea, los equipos tienen que tener el mismo sistema autónomo. El número de sistema autónomo tiene que ser el mismo. Los K, los valores de K, los Ks, tienen que ser los mismos en ambos extremos. La autenticación tiene que ser la misma cuando está en uso. El neighbor table, la tabla de vecinos, básicamente se conoce con el nombre en inglés de neighbor table, es la que contiene la relación con los vecinos. Aquí vemos un ejemplo donde el router Jack se comunica con el router John por medio de la IP 192.168.51.0. Están por la fase Ethernet 00 conectados y el router, uno de los routers en este momento está reconociendo al vecino. Aquí estamos hablando probablemente del router Jack, dado que el vecino debería tener la IP 192.168.51.2 y esa es la IP que le pertenece a John. Topology Table o tabla de topología contiene la topología de toda la red. El comando para ver esta topología en EIGRP es show IP EIGRP topology. O si lo decimos en español sería show IP EIGRP topology. Básicamente nos permite ver información y datos de la topología de IGRP, como el tema de feasible distance y successors, que vamos a ver más adelante. Las interfaces donde están directamente conectados los equipos y por donde están reconociendo a los otros equipos a través de interfaces físicas, la distancia administrativa que se está publicando, la distancia factible. Todos estos temas se ven en la topology table. Advertised distance. Advertised distance o AD es la distancia publicada. Es la distancia del enrutador vecino hasta la red de destino. Básicamente, del enrutador vecino, la distancia del enrutador vecino hasta la red de destino. Después tenemos lo que es el FD, Feasible Distance. Una traducción al español podría ser distancia factible. Es la distancia desde el enrutador vecino hasta la red del destino más la distancia hasta el vecino. Todos estos temas se van a ir entendiendo mejor con prácticas, con laboratorio y con la lectura de más teoría. Por lo tanto, ahí sí les recomiendo que lean los libros que se compartieron desde el principio del curso. Configuraciones de EIGRP. Aquí vemos nuevamente el comando show IP EIGRP topology. Feasible successor. Es una ruta de respaldo que EIGRP instala en la tabla de la topología para que la ruta se convierta en una sucesora factible, es decir, una ruta respaldo, tendrá que cumplir con la siguiente condición. Para que una ruta se convierta en una ruta de respaldo, su distancia anunciada o publicada debe ser menor que la distancia factible de la ruta que se está utilizando. En este caso, vemos un ejemplo donde vemos el tema de distancia factible y el feasible successor, que tienen que cumplir con básicamente esta condición, que para que se realice este respaldo, la distancia publicada o anunciada debe ser menor a la de la distancia factible de la ruta. Aquí vemos un ejemplo de feasible distance de 3072, donde en este caso es menor que la ruta como tal. Bueno,
Aquí vemos 4.352. Sí, aquí básicamente está siendo menor esta de 4.352 que la de 1.792. Vamos a analizar un poco de temas. Esto del Feasible Distance, vamos a pedirle un poco de ayuda a GTP Chat porque no está quedando tan claro en sí, entonces vamos a buscar una explicación. Vamos a ver. Explícame el AD y FD en el protocolo de enrutamiento e IGRP. Dame ejemplos simples. Ok, vamos a ver cómo nos va con esto. Mientras, lo que es inteligencia artificial, piensa un poco, vamos a seguir avanzando con los conceptos. El wildcard mask o máscara inversa. Permite y deniega direcciones específicas. En cuanto a su uso, se utiliza en protocolos como EIGRP, OSPF y ACLs. La estructura son 4 octetos, es similar a una IP. El 0 en la máscara inversa representa la coincidencia exacta en el octeto correspondiente. Un ejemplo, la dirección IP 192.168.1.0 con una máscara inversa de 000255. Permite cualquier valor en el último octeto del 0 al 255. A diferencia de lo que es el 255 en la máscara inversa, es donde se permite cualquier valor en el octeto correspondiente. Ejemplo, la misma dirección IP anterior, pero la máscara inversa. Aquí hay un pequeño error. Aquí debería de ser, aquí debería de ser todos en cero para permitir todo el tráfico de red. Todos en cero. Y aquí debería de ser 255. Vamos a ver los ejemplos de aquí adelante. Ok, ve, aquí está un ejemplo donde está 255 y 255 y todos en cero. Aquí es todos en cero y aquí podría ser 255, 255. Ahí parecía que cuando estábamos montando la presentación, ahí tuvimos un pequeño error. Vamos a ver la explicación. Todavía está haciendo un análisis y tratando de entender de qué trata lo de la distancia administrativa. Mientras esperamos, vamos a seguir aquí con la presentación. Vamos a ampliar un poco la pantalla y después vamos a estudiar esto del feasible distance. Vamos a dejarlo para el final de la presentación, estudiarlo un poco más en detalle y que ya quede más claro ese tema. Vamos a ver, esta parte es la que vamos a analizar al final de la clase de hoy y tratar de entenderla un poco mejor. Ok, aquí estábamos con lo que son máscaras de subred y máscaras inversas que se utilizan para permitir y denegar direcciones específicas y se usa mucho en la parte de ACLs. Aquí tenemos un ejemplo con la 255.255 y otro con la máscara dos ceros. La máscara inversa nos permite, con la máscara inversa o wildcard mask, nosotros podemos permitir bloques de direcciones IP. Ejemplo, permitir bloques de 64 direcciones. Aquí tenemos la 10.0.0.0 con una máscara inversa de 0.63.0.0. En cuanto a la configuración de EIGRP, es bastante sencilla. Router EIGRP, sistema autónomo. Número de sistema autónomo. Network, Red Classful. Y luego tenemos Network y la dirección IP o más la máscara inversa. Aquí hay que corregir algo. Aquí es simplemente a como está. Y había una O ahí de más que se fue, pero vamos a ignorarla. Vamos a ver cómo va la explicación. Ahí todavía va explicando, explicando. Vamos a seguir con la presentación y a tratar de avanzar. Estábamos en la parte de la máscara de subred que se utiliza mucho para, algunas veces para publicar a nivel de IGRP o SPF o permitir y denegar tráfico con ACLs, listas de acceso.
Aquí está la forma en que se configura EIGRP. Router EIGRP, un número de sistema autónomo, network, la red classful, network, la dirección IP más la máscara inversa. Y abajo aparece el ejemplo. Comandos de verificación. Show IP EIGRP topology muestra la tabla de la topología. Show IP EIGRP neighbor muestra la tabla de los vecinos. Show IP route muestra la tabla de enrutamiento. Debug EIGRP packets muestra los paquetes EIGRP enviados y recibidos. Podemos configurar una interfaz como pasiva en EIGRP. Esta interfaz no envía paquetes de hello, por lo que no vamos a poder establecer una relación de vecindad con el router conectado a esta interfaz. La configuración sería la siguiente. Router EIGRP1, passive-interface y la fase Ethernet específica donde se quiere básicamente configurar esto para que no se envíen paquetes hello. El balanceo de carga para enlaces desiguales. EIGRP es el único protocolo capaz de equilibrar la carga de enlaces con costos desiguales. Por defecto está deshabilitado. Para activarlo debemos utilizar el comando variance. Aquí está un ejemplo de cómo las EIGRP trabaja para llegar desde un origen hasta un destino a través de distancias administrativas y feasible distance y todo este tema que vamos a cubrir ya casi dentro de pocos minutos. La forma de configurar el balanceo de cargas es por medio del comando variance y aquí hay un ejemplo donde se utiliza balanceo de cargas para enlaces desiguales. Router EIGRP 100 y luego variance espacio 2. Lo que se muestra a continuación es una autenticación en EIGRP. Un ejemplo de cómo se hace esta autenticación con el comando keychain y un password, una clave. Key número 10, luego key-string Cisco, interface FA00, IP Authentication Mode EIGRP 61 MD5, IP Authentication Key-chain EIGRP 61 EADCCNA. Y con esto estaríamos terminando la presentación, pero recuerden que antes de terminar la clase vamos a aclarar este tema que todavía está pensando este amigo. Parece que dura un poco. Vamos a ver si podemos ampliar un poco la letra para ir leyendo un poco y entender esta parte por mientras tanto. La distancia administrativa, también conocida como distancia reportada, es el valor que un router vecino informa como su distancia hasta el destino. Esencialmente es la métrica que el vecino ha calculado para llegar a una red específica. En el contexto de EIGRP no debe confundirse la distancia administrativa que se usa para comparar la confiabilidad de diferentes protocolos de enrutamiento, dado que son dos conceptos diferentes. Por otro lado, la distancia factible o FD es la métrica total de un router que un router tiene para llegar a un destino, incluyendo la métrica reportada por el vecino más la métrica para llegar al vecino. La FD es la métrica que EIGRP utiliza para determinar la mejor ruta hacia un destino y se basa en factores como el ancho de banda y el retardo. Aquí tenemos un ejemplo simple. Imaginemos que tenemos dos routers, router A, router B, conectados entre sí. Y ambos tienen una ruta hacia una red específica, digamos 10.0.0.0.0 máscara 24. El router A informa al B que su distancia hacia la red 10.0.0.0 máscara 24 es de 2000, la AD, Advertised Distance. El router B tiene su propia métrica para llegar a la red 10.0.0.0 máscara 24, que es de 5000. Pero también debe sumar la métrica para llegar al router A, que es de 1000. Por lo tanto, la FD, distancia factible, para el router B, para que el router B llegue a esta red 10.0.0.0 máscara 24 a través del router A, sería de 3000. 2000 que tenía originalmente en la AD, más 10.000 que se le tienen, más 1000 que se tienen que agregar
de la métrica donde se está llegando a ese router A como tal. En resumen, la distancia sería los 2000 de la AD más los 1000. ¿De dónde salieron estos 1000? Aquí aparecen. El router B tiene su métrica para llegar a la ruta de 5000, pero también tienen que sumar para llegar a una métrica de 1000. De aquí salieron esta métrica de 1000. El router A informa a B que su distancia hasta esta red como tal es de 2000. Entonces, esta AD es del router B. El router B es el que tiene esta AD. Pero también el router A para llegar a B utiliza 1000 adicionales. De ahí es donde salen estos 3000. Por lo tanto, la FD del router B sería a través del router A sería de 3000. Entonces, AD es la métrica que un vecino reporta para llegar a un destino. FD es la métrica total para llegar a un destino desde el router local, incluyendo la AD del vecino. Y bueno, ya con esto ya queda un poco más claro, ya se empieza a entender el concepto de distancia administrativa. Igual yo voy a ver si les facilito videos adicionales para que puedan entender a profundidad este tema, porque está un poco tramposillo de AD y de FD. Pero esa va a ser una tarea que yo me voy a dejar. Por ahora, esto sería todo. Nos vemos la próxima lección. Vamos a estar trabajando en laboratorios de OSPF, de EIGRP avanzado. Hasta la próxima. Se cuidan y nos vemos en la cumbre del éxito.